Muy buenos días. Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a este gran edificio de la Biblioteca de McAllen en esta muy primaveral mañana. La Sociedad de Historia de Reynosa, Asociación Civil, se complace en estar esta mañana con algunos de sus miembros y sus escritores haciendo una entrega de libros. Buenos días. Hemos tenido la oportunidad de colaborar con la Sociedad de Historia de Reynosa con el fin de obtener libros de historia de Reynosa para la colección en español en nuestra biblioteca. La biblioteca está comprometida de agregar libros de calidad a la colección. Queremos que nuestra comunidad de habla hispana encuentre libros para uso personal, de tipo educativo y recreativo. La bibliotecaria Emma Torres, que está presente aquí está encargada de la colección y ha hecho un esfuerzo para agregar una extensa cantidad de libros en español. El uso de estos libros ha incrementado 20% este año. También tenemos presente el bibliotecario David Pardue. David es el catalogador, ¿lo dije bien? Sí. Y nos promete que en 2 o 3 semanas estos libros van a estar disponibles en la colección de aquí de esta biblioteca y también en las sucursales. También tengo conmigo Brent Brennan, Deputy City Manager. La colección está en un lugar prominente en el centro de la biblioteca. Si han tenido tiempo de visitar o después de esta reunión, pasen a ver la biblioteca y en el centro pueden ver que ahí está la colección en español. Y nosotros vamos a hacer lo necesario para seguir siendo parte de la vida de los habla hispanos. Gracias. La Sociedad de Historia de Reynosa quiere agradecer primeramente la presencia del señor licenciado Hugo Castillo, representante personal del profesor Raúl Ríos Santiago, director del Instituto Reynosense de Cultura y Artes. Muy amable licenciado, muchas gracias. Ello representa que el republicano ayuntamiento de nuestra ciudad de Reynosa también está preocupado por la difusión de la historia. La presencia del licenciado Castillo es para nosotros muy grata. Muchas gracias. Igualmente quiero darle las gracias por estar con nosotros a un compañero miembro honorario de nuestra sociedad y además cronista de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, el ingeniero Clemente Rendón de la Garza. Gracias, Clemente. Ahora me voy a permitir ceder el uso de la palabra a la persona que hizo el esfuerzo porque se diera este episodio que marca las relaciones de nuestra sociedad con McAllen. Al presidente de nuestra sociedad, el ingeniero Carlos Nuño Robles. Buenos días. Un libro sin lectores es un objeto inanimado, pero cuando ese libro cae en manos de un lector y es abierto, se obra el milagro de la comunicación entre el autor y el lector. En la biblioteca de McAllen no podrían estar mejor resguardados estos libros.
Muchas gracias, don José Gámez, por haber acogido estos libros en esta excelente instalación. Aquí van a encontrar seguramente muchos lectores. Aquí van a encontrar muchos amigos. Aquí se van a sentir muy a gusto lo que ha sido el esfuerzo de muchos reinocenses y de muchos tamaulipecos y mexicanos preocupados por la historia de su región. Aquí, donde se hermanan dos idiomas, dos naciones, donde la lengua de Shakespeare y la lengua de Cervantes a veces se funden y a veces se confunden, es un orgullo para nosotros que haya un nicho para estos libros en español, y que seguramente unirán más de lo que ya están las tradicionales buenas relaciones entre dos ciudades hermanas, McAllen y Reynosa. Muchas gracias a los miembros de esta asociación de la biblioteca por permitirnos estar aquí. Y voy a aprovechar, teniendo el uso de la palabra, para hacer de una vez la presentación del libro que estoy entregando a la biblioteca, que se llama Sin olvidar a Reynosa. Hace alrededor de 55 años llegué procedente de Guadalajara como ingeniero a trabajar en la planta de absorción de petróleos mexicanos en Reynosa. Aquí me quedé, aquí me casé, aquí nacieron mis hijos, aquí creé una familia. En ocasiones, por motivos de trabajo, tuve ausencias prolongadas de la que ya era mi ciudad que consideraba natal. 14, 15, 16 años estuve, pero sin olvidar a Reynosa. En mi libro, que es una autobiografía, pongo algo de estas vivencias cuando llegué a estas tierras. Cuando compré mi primer carro viejo aquí en McAllen, precisamente, que me costó $600. También recuerdo algunos viajes que hice por otros países y que los plasmo ahí. Y también aprovecho para hacer comentarios sobre crónica, sobre política y sobre dos aficiones que tengo desde hace mucho tiempo, y que son las artes gráficas y la informática. Para todo eso me sirvió escribir este libro. Espero les guste y sé que va a estar muy a gusto aquí en esta excelente instalación. Gracias. Para no aburrirles, quiero decir lo siguiente. Se había hecho en la ciudad de Reynosa 2 monografías a cargo primero del primer cronista, que fue el señor Donato Palacio Sanz, y hay antecedentes también de la profesora Espejo y de César Humberto Izaza. Pero ya unos libros históricos en forma se hicieron en las administraciones de licenciado Oscar Rubén Gutiérrez. Hace 5 años, una empresa muy fuerte a nivel nacional, como es la empresa de los señores González, que manejan multimedios y el corporativo Milenio, que Milenio es el que se dedica a la cuestión de los libros, de las revistas que ellos tienen. Vinieron a Reynosa para hacer un libro que versara sobre la ciudad de Reynosa. Ellos tenían un plan de hacer la historia de 200 ciudades de México que contaran, 50 ciudades que contaran con poblaciones superiores a 200,000 personas. Entonces ellos se apersonaron en la administración municipal y habían ya contratado a un magnífico historiador que fue el artífice de los dos libros sobre la historia de Reynosa, que es el doctor
Octavio Herrera. Sin embargo, por alguna recomendación, por alguna manera de aprovechar las gentes que en Reynosa conocen del pasado de nuestro pueblo, se nos otorga a los miembros de la Sociedad de Historia la encomienda de este libro, que es el que está y entonces adquiere el compromiso la Sociedad de Historia de elaborar los capítulos, que fue la primera acción que se tomó. Y en resumidas cuentas, les voy a decir a ustedes que en este trabajo participamos 14 socios de la Sociedad de Historia, cuando no llegábamos más que a 25 o 26. O sea, hubo una participación masiva en diferentes temas, gentes avesadas en el comercio, o en la ganadería, o en la agricultura, o en petróleos, desarrollaron los temas. Lo más importante es que nosotros siempre reconocimos que nosotros no somos historiadores, que nosotros somos unas personas que queremos, amamos a nuestro terruño y que de alguna manera con los errores que siempre se dan aportamos nuestro muy humilde conocimiento para que se hiciera este libro. Aparte de esos 14 socios, se invitaron a 4 personas que no eran miembros de la sociedad pero tenían solvencia, como fue el ingeniero Alberto González Carran, Adolfo Cot, el maestro Artemio Guerra y el profesor Caldera en el ramo de la música. Y para encabezar este trabajo, pues se invitó al cronista Luciano Matamoros, el ingeniero Clemente Rendón, al doctor del Colegio de Tamaulipas, Octavio Herrera, que tiene tesitura internacional, y también se invitó a un historiador de la Universidad Nacional de México, el doctor en historia Rubén Romero. Entonces, como ustedes verán, hubo una participación que yo creo que es lo más satisfactorio de los miembros, y como digo, con los errores normales en este tipo de trabajos, porque no hay libro perfecto, ahí queda plasmado el trabajo de la Sociedad de Historia de Reynosa. Muchas gracias. Pues buenos días, seré muy breve. El libro se llama Las muchas historias de Reynosa. Es un libro que a veces pienso que nunca debió haber salido, pero les voy a contar brevemente la historia. Fui por 7 años director del Archivo Municipal de Reynosa, y leyendo los documentos, estando en la casa, pues los empezaba a paleografiar y empezaba a reírme de muchas cosas que les estaba yo agregando. La primera vez me escucha mi esposa y me dice: ¿de qué te ríes? Le digo: pues me río de esto que estoy haciendo, que me parece hasta absurdo. A mí me pagan por hacer cosas pues bien hechas, soy investigador de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Pasó el tiempo y vuelvo de nueva cuenta a hacer la misma historia y mi esposa se ríe y me dice: ¿sabes qué? Déjame ver. Y ella es la que me dice: haz un libro. Y oye, pero sinceramente en la universidad como investigador no me pagan por estar haciendo cosas light, cosas que no tienen profundidad metodológica. Dice: tú vas, piensa en los jóvenes, que de por sí no les gusta mucho la historia. Esa es la razón que nació el libro de Las muchas historias de Reynosa, que no es más que haber recopilado documentos que yo paleografié en el Archivo Municipal de Reynosa y ponerles una historia. Muchas de ellas son historias muy jocosas. El libro definitivamente no es un libro en el sentido estricto de la palabra de historia, es en todo caso un libro jocoso de historia de Reynosa. Es atrevido si se quiere, pero también se vale muchas veces jugar con lo no histórico, un poco con lo mitológico, un poco con lo que pudo haber sido. Este es el caso de este libro. El otro libro es Historia Económica de Reynosa, 1770-1780. Ese sí es un libro serio, es un libro con profundidad metodológica, con teoría, que habla de la economía de Reynosa en estos años que les estoy yo mencionando. Bueno, pues sería todo. Muchísimo. Afortunadamente yo lo traje aquí a la biblioteca, bueno, allá a McAllen, y ya está desde hace un año aquí en la biblioteca, las crónicas periodísticas de Reynosa. Y esta inquietud nació en mí al ir al periódico, a la hemeroteca, y ahí yo quería saber qué sucedía en Reynosa en los años 50, que es
el periódico más, cuando llegó a Reynosa el 49, el año 49 del siglo pasado. Inclusive estuve yendo a la biblioteca, allá a la Main, y he venido aquí a consultar el Monitor, a checar las noticias del Monitor de los años también. Encontré el ciclón del 33, he encontrado noticias que compaginan el Valle, y ahí quedaron plasmadas. También ha sido esa inquietud de, yo escribo en el periódico esa columna, es una columna, y los amigos me empezaron a tirar un libro para que quede plasmado todo lo que sucedía en Reynosa. Son anecdóticas, son noticias históricas, es de todo. Inclusive aparecen notas de aquí de McAllen, del Valle. Yo encontré cuando los miembros de la Cámara de Comercio de Corpus Christi visitaban Reynosa en el año 51. Encontré la inauguración de la terminal de autobuses, que había mucho movimiento peatonal de gente que venía a McAllen, de Reynosa a McAllen. Encontré comerciantes de Corpus Christi venían mucho a Reynosa, y yo no sé, había muy buena relación comercial con Corpus Christi, que era más grande que McAllen, obviamente. También la inauguración del aeropuerto, Miller, porque Miller, el dueño de los terrenos era el señor Miller, y se le puso el nombre de Aeropuerto Miller. El año del 52 fue inaugurado este aeropuerto. Está en la crónica. Y una potente antena de televisión también, la de Harlingen, cuando empezó el canal de televisión aquí en el Valle. La televisora de Harlingen se fue inaugurada el 6 de abril del año 55, inició la transmisión de televisión aquí en el Valle. Ahí quedaron plasmadas esas crónicas. Me había pedido también el ingeniero Carlos Nuño que comentara de los libros de un hermano mío, mi hermano mayor. Ha publicado 15 libros, sus vivencias, todo sobre Reynosa, que es nuestra ciudad de toda la vida, y él ha plasmado muchas vivencias y el crecimiento que se dio en Reynosa también, en ejemplares que también van a ser aportados y son aportados. Muy buenos días tengan todos ustedes. Qué gusto me da estar aquí reunidos en este bello edificio, extraordinario edificio que alberga la Biblioteca de McAllen. Los felicito a McAllen por tener esta construcción tan extraordinaria, tan grande, tan bien hecha. Quiero decirles en primer lugar que mi nombre es Arnoldo de Gara de Chapa, nací en San Fernando, Tamaulipas. Tengo 65 años de vivir en Reynosa, prácticamente pues soy hijo adoptivo de Reynosa. Me jubilé en el año 2000 de mis negocios y en 2001 empecé a escribir en el periódico El Mañana, y en cierta ocasión un amigo me invitó a que los acompañara al Café Superior, donde se reunían un grupo de señores mayores de edad, de la tercera edad. Y yo acepté y empecé a asistir al Café Superior, y me encontré con la grata noticia, la grata novedad de que todas esas personas contaban historias, cuentos, anécdotas de Reynosa antiguo. Personas de 70, 80 hasta 90 años de edad. Aquí tenemos presente a Fernando, 93 años. Y yo pensé en que esas anécdotas, esas historias, no debían de desperdiciarse o dejarse que se perdieran en el tiempo. Y sucede que empecé a escribir en el periódico las anécdotas que ellos me contaban, y les empezó a gustar a mucha gente. Y el año pasado dejé de escribir, ya en 2011, duré 11 años escribiendo. Tuve material para el primer libro, es Cuentos, Historias de Anécdotas de Reynosa, y el segundo libro que acaba de salir este año, Los días de ayer en Reynosa. Estos libros tienen una particularidad, que son libros de historia, pero no son libros de historia como nosotros la conocemos de historia.
La historia, como dice la frase, historia magistra vitae est, la historia es la maestra de la vida. Aquí no están relatados hechos muy trascendentes, porque la historia narra pues, los hechos trascendentes de los romanos, o de los griegos, o de los ingleses, o españoles, o la conquista de América, etc. Esa es la historia que nosotros conocemos. Pero esta historia también debe considerarse y se le llama la microhistoria, o sea, la historia pequeña, la historia que se relata de padres a hijos, a nietos. Y eso es el objetivo de estos libros que yo escribí y que ya tengo otro más en proceso, para que no se pierdan las historias de Reynosa. Aquí vienen algún cuento, sí hay algunos o dos cuentos, pero todos son anécdotas, todos son hechos verídicos, increíblemente sucedidos en Reynosa. Entonces, esta es la idea mía de haber escrito estos libros de los días, por ejemplo, los días de ayer en Reynosa, se refiere precisamente al Reynosa de los años 50, al Reynosa tranquilo, al Reynosa apacible, al Reynosa en que la gente salía a sentarse en los sillones, en las banquetas en la noche, con un abanico, se sentaban y se pasaban muy tranquilamente en la noche. Entonces, estos libros, ese es el objeto de estos libros, narrar la historia micro, la pequeña historia, la historia oral, la historia que se cuenta entre la familia. Y espero, pues, ojalá que les guste. Presidente, señor director de la biblioteca, los felicito por esta. Dice la historia que allá en la antigüedad hubo una biblioteca muy famosa, la de Alejandría, y se quemó. Pero esta, yo sé que no se va a quemar porque tienen los rociadores, tienen controlador de temperatura y controlador de humedad, con todas las modernidades, y los felicito porque está hermosa esta biblioteca, que no es de McAllen, es del valle de la desembocadura del río Bravo y Grande, que le llamamos el delta del río Bravo. Qué bueno que sea esta biblioteca donde se está acumulando toda la información local y nacional, desde luego. Hay una que pues está difícil ganarle, la biblioteca de la Universidad de Texas en Austin, nada más en español tienen 550,000 volúmenes, pero como hay el intercambio, ustedes fácilmente pueden accesar uno de los libros que tienen ellos, que no son muy comunes, y qué bueno, los felicito sinceramente. Yo, aunque soy de Matamoros, pero Matamoros es hija menor de Reynosa y de Camargo. Entonces, si México es nuestra patria, Matamoros, que antes se llamó San Juan, nuestra matria es Reynosa y Camargo. Y si nos vamos más atrás, nos vamos a Salrabo, Careto y Monterrey, y ahí vamos. Pero en 1993 se cumplían 200 años de que Matamoros se le cambió el nombre a San Juan de los Teros, Nuestra Señora del Refugio, y escribí el bicentenario de Nuestra Señora del Refugio. Tengo otro anterior, pero hablo de un manual de educación vial en el Club Rotario, de prácticamente historias Desde luego que hablo mucho del primer párroco que hubo en Matamoros, y fue en 1800, que fue el que construyó la iglesia, la parroquia de Nuestra Señora del Refugio, que ahora es la catedral de la diócesis. Cada diócesis tiene una sola catedral, y esta es de Matamoros. Y la diócesis llega hasta Camargo y hasta San Fernando, toda la región. Entonces, el padre José Nicolás Ballín fue quien empezó la construcción en 1814. No la vio terminada porque él murió el 29, pero se terminó en 1832. Con Nicolás Ballín fue muy conocido aquí. Su mamá tenía un ranchito que ahora se llama La Feria de Texas. Y él tenía una islita que ahora se llama la Isla del Padre Ballín. Entonces, creo que somos medios conocidos aquí estos personajes. Luego, en el 2000 escribí que son biografías, vidas ilustres en la historia y la cultura, pero pues hablo de José Escandón, de
Juan José de la Garza, Lucio Blanco, Manuel González, el único matamorense que ha sido presidente de la República, y desde luego pues la querencia me gana y pongo a Mariano Matamoros atrás porque es el héroe epónimo. Y ahora el 2010, con motivo del centenario y bicentenario, pues saqué este libro de biografías. Son 20 héroes, caudillos y revolucionarios, 10 de la revolución, 10 de la independencia, y aquí están 20 biografías. Y bueno, pues yo agradezco mucho a mis queridos amigos, presidente Nuño, Carlos, a todos los compañeros, me hicieron el honor de nombrarme socio honorario de esta Sociedad de Historia Reynosa. Les agradezco mucho sus atenciones y gracias por todo. Bueno, aquí tenemos lo que se ha producido en Reynosa últimamente. Es, que va desde crónica, anecdotarios, historia, autobiografía. Es lo que ha producido la sociedad, un grupo de amigos de Reynosa, y que nos reunimos constantemente, un día así, una semana, cada 2 semanas, para tratar algo sobre la historia de Reynosa. De lo mío, yo soy antropólogo, ¿verdad? Estudié en la Universidad de Texas en Austin, especialista en etnohistoria. Esa es la razón por la que me gusta la historia, ¿verdad? En determinado momento me metí con los grupos indígenas de la región y ahora pues es lo mismo, ¿verdad? La documentación que uno trabaja tanto en la historia como en la historia pues es la misma. Los enfoques y las escuelas que siguen pues son diferentes, ¿verdad? El presente trabajo que les traigo es un libro de un trabajo que, siendo yo presidente de la Sociedad de Historia, nos invita al Instituto de Investigaciones Históricas en Victoria a participar con algunos compañeros ya a nivel nacional, tanto de diferentes partes de México. Entonces, coordinamos una serie, son 5 trabajos. El libro coordinado por Gerardo Lara, que en ese momento era el coordinador de investigaciones históricas ahí en Victoria, actualmente está en la UNAM. Los trabajos los hace Patricio Sante, que es una de las principales investigadoras del UNAM, del Instituto de Investigaciones Históricas del UNAM, y 2 compañeros del instituto en Victoria, Jesús Hernández Caines y Benito Antonio Navarro González, Mario Cerruti de Monterrey, de la Universidad de Nuevo León, y Manuel Ceballos Ramírez de Laredo, que es el cronista y miembro de una serie desde el Colegio de México. Los trabajos son algo académicos, ¿verdad? No necesariamente historia en general, pero sí cubren lo que es la frontera. El libro se llama Historia, Región y Frontera Norte de México. Los temas van desde el tema mío, que es el inicial, pues es sobre los grupos de la región. Es una recopilación ya de las investigaciones que he hecho últimamente sobre tanto teorías y lingüística, grupos nómadas relacionados con esto, arqueología, con esta conexión indígena con la frontera, inclusive los grupos comanches y apaches que en un momento dado vinieron a dar acá. Otro de los trabajos, la maestra Patricio Sante cubre lo que es del siglo XVI al XVIII, toda la historia de la frontera desde el Pacífico hasta acá hasta el Golfo. Los maestros Jesús Hernández y Jaime Benito Navarro, ellos cubren más, lo que es el vivir sin impuestos y cómo comienza el cobro hacendario en Tamaulipas,
que es un tema, bueno, de cómo recaudar, cómo inicia el cobro, ¿verdad?, de los impuestos. Actualmente elabora ahí con la acción municipal y tenemos todo esto de cómo se va formando, cómo los municipios o los ayuntamientos empiezan a cobrar los impuestos o cómo los inventan, ¿verdad?, de esta forma de cobro, que van desde todo, desde el cruce del río hasta las bebidas. Ahora voy a referirme a un librito negro que está por ahí, que conjuntamente con el ingeniero Eduardo Barrera me permití escribir hace algunos años. En él se llama El boxeo en Reynosa. El boxeo, el arte de la defensa personal, es el más antiguo, universal y noble de todos los deportes. Más de 6.000 años antes de Cristo ya había boxeo. En todo el mundo se practica el boxeo. Y la nobleza, yo la tipifico de que todo el mundo hemos visto alguna vez alguna pelea de box. Después de darse con todo arriba del ring, inmediatamente al acabar la contienda se abrazan ambos boxeadores. Bueno, no había en mi pueblo, en Reynosa, nada escrito sobre eso, y como el boxeo representa una de mis más grandes pasiones en la vida, traté de juntarme con alguien que sabía todo sobre el boxeo, el ingeniero Eduardo Barrera, un antiguo reinocense ya fallecido, con una mente privilegiada, que me auxilió indicándome todos los datos originales del boxeo, del inicio de nuestro boxeo en Reynosa. 1929, en aquel entonces muy moderna Plaza de Toros, que tenía 3 años de haberse construido, de madera. Así inició el boxeo en Reynosa. Una disciplina altamente riesgosa, pero que ha puesto a Reynosa en el mapa. Yo quiero que hagan un poquito de memoria y veamos que antes de que nadie hablara de Reynosa, internacional y nacionalmente, el boxeo, los boxeadores de Reynosa ya salían en Chicago, Miami y Los Ángeles a pelear, y en sus calzoncillos o en la propaganda decían de Reynosa, México. El boxeo es, fue y va a ser siempre importante en el transcurso de la vida de Reynosa. Y como el que les habla piensa que el boxeo como deporte también es cultura, y la cultura es historia contada, es historia vivida, por eso hice ese libro que hace algunos años yo ya había entregado a esta biblioteca y que ahora me uno a la Sociedad de Historia para nuevamente aportar otro par de libros. Gracias. La Sociedad de Historia de Reynosa está muy complacida de hacer entrega de esta colección de libros. Yo creo que en lo individual la enviamos todos nosotros, porque obviamente nadie tenemos tantos libros como Reynosa, pero están aquí muy bien instalados. Hemos tenido el apoyo del grupo Library Advisory Board, que tiene un grupo de fondos que se llama The Memorial Fund. Ciudadanos donan dinero y con esos fondos es posible realizar esta oportunidad. Muchas gracias, señor. A nombrar a nuestro amigo, socio honorario de nuestra agrupación. Esperamos tenerlo en algún momento en alguna de nuestras reuniones. Será siempre muy bienvenido. Gracias.